Bueno, vamos a comenzar este pequeño tutorial de cómo restaurar una foto en Photoshop. En este caso observamos que la foto está bien, tiene bastante información, lo único que está rayada con lapicera, ¿sí? La idea es ir de menor a mayor. Bueno, siempre tomarnos un minuto y observar la foto, ¿sí? Y vamos a arrancar de afuera. Por momentos, si queremos ir un poquito para adentro, iremos un poquito para adentro y así sucesivamente. Primero que todo vamos a hacer un control J para duplicar la capa, ¿sí? Para no trabajar sobre la capa fondo. Y primero vamos a proceder a eliminar estos círculos hechos con lapicera. Y podemos probar, ¿no? Ante todo probar, por ejemplo, con un pincel corrector puntual, ¿sí? A ver qué tal tapa. Bueno, como ven, no sirve mucho la forma de tapar en este caso del pincel. Vamos a probar a achicarlo un poco. También no sirve porque me marca. Entonces, bueno, ahí ya identificamos que no es la herramienta adecuada en este momento. Entonces vamos a buscar esta que dice parche, ¿sí? Lo que vamos a hacer a mano alzada, vamos a redondear el trazo, lo vamos a correr y vamos a buscar un sector limpito que va a ser el que nos va a parchar este lado. Como vemos, nos queda ahí. Con control D deshacemos la selección. Perfecto. Bien, acá bien podríamos también experimentar con el pincel corrector puntual, que vemos que tapa parcialmente, pero nos deja unos destellitos, como unas pequeñas picaduras. Entonces claramente nos está indicando que no es exactamente lo que tenemos, la herramienta que tenemos que usar. Bien, podríamos seguir con el parche o también aprovechando el fondo, que es casi un fondo, por así decirlo, uniforme. Elegiría yo un rectángulo, ¿sí? Más o menos que me abarque acá, ¿sí? Y acá podría ir a edición, rellenar, fijamos que esté adaptación de color y según contenido, le doy OK y probar. Y como vemos, se adaptó bastante bien. Vuelvo a deseleccionar con control D y puedo hacerlo también en estos sectores, ¿no? Ahí, muy bueno. El atajo para rellenar sería la tecla Fn más F5. Le doy OK y como ven se adapta bastante bien y ya me deja menos lugares por cubrir. Y ahí podría pasar al parche, ¿sí? Y ya sería mucho menor el lugar donde tendría que estar trabajando. Bueno, también puedo probar con el pincel corrector puntual, ¿sí? Y más que nada es jugar con las herramientas y ver en qué momento conviene más, ¿sí? Bueno, como vemos, ahí quedó bastante bien. Si por ejemplo fuera un pincel corrector puntual, lo haría más chiquito. Ahí, por estos bordecitos blancos. Voy a dar un poquito de zoom. Básicamente es lo que vamos a hacer. Podemos volver o también seleccionar un lacito, ¿sí? A mano alzada. A ver si puedo volver atrás ahí. Vamos a darle un relleno según contenido. Bueno, a el relleno según contenido no me está haciendo ningún efecto, entonces lo que voy a hacer es elegir un parche.
¿sí? Básicamente es jugar, ir probando entre estas herramientas, porque en determinados momentos van a servir, en determinados momentos no. Bueno, acá trabajando con el parche ya el relleno según contenido hizo su función, ¿sí? Bueno, en este caso lo hacemos aprovechando que el color de fondo es uniforme, es un solo color, casi un mismo tono, por así decirlo. Entonces tenemos esa posibilidad de jugar con eso, ¿sí? Vamos a volver para acá, ya un poquito más jugado. Recordamos que la de selección es con control más D. Bueno, acá es un poquito más grande. Bien podríamos vamos a probar en este caso con seguir con el parche. Ahí nos deja una brumita, lo podríamos dejar, pero por ahí nos conviene al control Z para volver para atrás y probar un relleno según el contenido, para probar, ¿no? Para experimentar un poco a ver cómo lo toma. Bueno, no, hay un relleno según contenido, no estaría soltando ningún efecto, digamos. Vamos a probar con un pincel corrector puntual. Bueno, ve ahí, en este caso el pincel corrector puntual se comporta bastante bien. Bastante bien, bastante bien. Pero se nota un detallecito ahí. Bueno, entonces lo que tendría que hacer es elegir el parche. ¿Sí? El parche. Arrastrar un poquito a un sector. Y ahí, y bueno, ahí vemos cómo pasamos. Bueno, por acá también se ve una pequeña brumita. Y bueno, eso limpiándolo. Pues ya tenemos, acá demarcamos la capa. Y vemos el anterior y el actual como está. Bueno, por ejemplo, cuando hablo es un detalle como este. ¿Sí? Está. O de estas pequeñas brumitas de ahí que yo les llamo así brumitas, porque son como unas pequeñas manchitas. Y ahí se nota la diferencia de cómo se está trabajando. Bueno, más que nada es eso, ir jugando y viendo qué es lo que conviene, ¿no? Qué es lo que, por ejemplo, si agarrase un lazo acá y hiciese esto y le daría un relleno, a ver qué es lo que reduce un poco, reduce, pero no es lo que yo estoy buscando. Entonces esto me está indicando que siga con el parche, ¿sí? En este caso con el parche. Y de esta forma nos vamos dando cuenta cuáles son las herramientas que más nos sirven en determinadas ocasiones, en determinados sectores de la foto. ¿Sí? Es un prueba y error que con el tiempo ya nos va a llevar a madurar un poco en el uso de las herramientas. Bueno, por ejemplo acá, ¿sí? Queda una especie de brumita también. Bueno, probar. Hacemos un rectángulo. Vamos a ver cómo se adapta un relleno según el contenido. No se nota tanto la diferencia, sí ayuda un poco. Más que nada acá es donde hay. Volvemos al parche. ¿Sí? Y volvemos al parche. Donde ya acá mayormente va a costar un poquito más, obvio, porque el trazo de la lapicera es más fuerte. Y bueno, ahí podíamos probar con un pincel corrector puntual e ir probando. Bueno, en este caso no.
Vamos a cambiarlo de reemplazar a normal, a ver qué efecto tiene. No, bueno, ve como que se enmarca la foto, entonces no nos sirve. Eso me está dando a entender que no me sirve. Bueno, podríamos probar acá ya con un tamponcito de clonar. Ahí, podríamos poner un alineado. Podríamos hacerlo un poco más grande, o muy grande ya. Ahí más grande. Elegimos un sector. Recordemos que por donde va el alt, bueno, ahí se nota un poquito el flujo. Vamos a bajar un poco el flujo. Esto un poco a lo brusco. Bueno, toco control 0 para que me deje la capa tal cual estaba. Y bueno, vamos a seguir desde abajo tomando las muestras. Y ver después cómo preparamos el... Porque acá es donde se complica un poquito más. Acá pareciera que hubiese como una especie de dos tonos, una cosa así medio engañosa. O sea, no hay una fórmula directa para esto, es más que nada ir pispeando y ir haciendo. Hace un poco al control Z. Ahí está. Bueno, acá vemos una pequeña diferencia. Vemos un pincel corrector puntual. Me va limpiando un poquito eso. Acerco un poco el zoom, agrando un poco. Remarco un poco con... Bueno, ahí ya vemos que hasta ahí llega. No es lo que... En otro caso, reemplazar color. Voy a poner para que de un modo me reemplace el color. Control 0. Bueno, esta bruma que está acá sigue estando. Entonces lo que podríamos hacer también es un parche. ¿Sí? Por ahí un parchecito más grande. ¿Sí? Y ver cómo queda. No me convence ahí. A ver ahí. Bueno, ahí queda un poquito más ordenadito. Sí, voy a agarrar un pincel corrector puntual.
y intentar borrar esa marquita. Si ya veo que no, ya veo que le cuesta, entonces iría al parche otra vez, muy cuidadosamente. Buscaría otro sector, ahí un poquito más que nada eso, ir jugando con por ahí en la línea esta, sí, un pincel corrector puntual, que son finitas. Lo que vemos no es algo complicado, pero sí trabajoso. Trabajoso, por ir pegado al borde, sí, un pincel corrector puntual. No, ahí, el control Z. Entonces, bueno, acá un lazo, yo recomiendo acá una herramienta lazo. Ahí, no me estaba marcando el lazo. Bueno, a ver, cierro, selecciono. Ahí, vamos a probar con un rellenar según el contenido. Bueno, ahí no sirve, entonces volvería para atrás, control Z. Y bueno, otra cosa que podríamos hacer es seleccionar pincel, con la Alt seleccionar una pequeña muestra, bajar un poco la dureza. Bueno, ahí no me daría, vamos a ponerle una mascarita de capa. Tampoco me da. Bueno, ahí está un poco complicado entrar en esa zona. Bueno, por ahí un tampón de clonar o un pincel corrector. Selecciono acá, me voy entrando un poquito ahí. Ahí está, esta es la herramienta que necesitamos. Parece que voy a hacer unos pasos atrás porque no, lo selecciono y voy a achicar un poco el pincel, achico un poco el pincel, achico un poco. Voy a poner acá. Iría taponeando estos pedacitos que se ven así. ¿No? Ahí, muy pegadito. Muy pegadito. Bueno, acá se ve una linita también. Toco Alt.
Y ahí queda un poquito más natural, ¿no? Voy bajando, vuelvo a presionar Alt por este sector. Acá cuesta un poquito entender dónde está el cabello, dónde está el... Bueno, ahí vemos que va quedando poco. Esto no se puede entender si es que falta información del pelo o es un pequeño bucle, pero creo que faltaría esta parte, habría que clonarla. Esto habría que clonarlo. A ver, ¿qué pasa? Ahí está poniendo clonar. Yo estaba... Y acá es complicado. Elegir un sector, ¿no? Complicadísimo. Ahí está. Ahí más o menos se nota, le pego como una especie de linitas. Esta parte de acá, del mechón también por ahí. Como dibujándolo, ¿no? Ahí está. A lo sumo más de 2 repeticiones de un sector, más de eso, no. Esto que está acá también creo que sería parte de información que está faltando, así que también lo mismo que tratando de clonar, hay que elegir más o menos el sector. No me convence, me convence un poquito mejor. Bueno, ahí se va armando de a poquito la imagen. Realmente es complicado en la parte de cabello entrar y... A ver aquí... Bueno, ahí se está armando de a poquito. Más o menos nos quedó bien. Y bueno, ahora voy a entrar un poquito al rostro. Voy a ir probando volver a... Si nos sentimos conformes. Acá hay unas partecitas que hay que... Podemos rellenar tal vez según el contenido. Efectivamente tapó muy bien. Podemos volver a elegir un pincel de corrector puntual. Cuando vemos que nos mancha, ya no. Esto sería parte del vestido. Acá queda un poquito, vamos a decir, con un parchecito.
ahí me daría que no. Y con un relleno según contenido, ahí está, con un relleno según contenido, se arregló, ¿no? Queda un poquito, le damos un pincel corrector puntual, no. Para ver, no, hay que sacarlo un poco más afuera, agarrando un poquito más de acá, de este lado, no tan pegado a la línea. Queda muy chiquito, bueno, lo vamos a dejar por ahora ahí y lo vamos dejando para otro momentito. Vamos acá y acá, bueno, el corrector puntual, a ver qué reacción tiene. Tapa bastante. Acá es como que está un poco, ahí deja un pequeño manchazo. Pero bueno, acá lo que podemos es probar un relleno según contenido. Agarrar acá. Bueno, no queda mal porque ahí me da como la sombra esta del tono que tiene. Vamos a seguir probando un relleno según contenido. Y bueno, a veces en algunos casos sirve el relleno, y lo que vamos a hacer es pasar a un pincel corrector puntual. No me gusta, mancha, como que queda. Entonces por ahí pasar al pincel corrector, ¿no? Achicar un poco, y a este es manteniendo alto, tomamos la muestra muy suavecito. Ya poquito nos metemos para adentro. Bueno, acá lo mismo, podemos elegir un lazo. La verdad es que probemos todas las herramientas que fuimos aprendiendo. ¿Sí? Ahí. Y probemos un relleno según el contenido. Muy diminuto, bueno, entonces ahí me está habilitando un poquito más a usar un parche más que nada. Entonces iría a un parche, haría la selección ahí, ¿sí? Correría un parchecito, queda una pequeña brumita ahí. Podríamos probar con un pincel corrector puntual, pasándolo, a ver si me limpia un poquito. No, me pasé un poco en este caso, tampoco. Ahí, bueno, ahí sí probar un relleno según contenido con el lazo. Acá un pincel corrector puntual, este chiquitito que está ahí, muy suave, muy suave.
y no lo saca. Entonces un parchecito. Parchecito así. Y bueno, ahí estaría bien la parte de afuera, digamos, estaría más o menos bien. Acá este pareciera que es un borroncito de la foto. Habrá que ver si un parche lo puede solucionar. Una parte más clara, una parte más oscura ahí. Que la parte más oscura, bueno, ahí la parte más oscurita no solucionó esa especie de manchita. Bueno, acá es donde entra por ahí un poquito lo más complicado, que es adentro del rostro. ¿Sí? Tendríamos algunos detallecitos, pero medianamente se lo ve bien. Entonces lo que haría es un clic derecho, combinar hacia abajo, vuelvo a duplicar la capa y ahora vamos a probar en el rostro, herramienta de uso puntual. Vamos a dar un poquito de zoom. Vamos a probar, ahora tenemos reemplazar para ver si me reemplaza un poco según el color que tengo. Y se ve que mejora, pero entonces probar con otra cosa. Un pincel corrector. Tomo una muestra. Voy a que me sirva. Si yo no estoy convencido, tendría que ir al tampón de clonar. Vamos a ver acá. Un poco complicado. Acá ya realmente es jugar, jugar y jugar. A ver si podemos un poquito más. No, mucho zoom. Yo aconsejo que el zoom sea hasta donde se empiezan a ver los píxeles. No, acá hay que achicar un poco más la punta. Y acá este trazo está complicadito. Este trazo de acá es bastante complicadito. Vamos a ver si un parche
logra solucionar. Pareciera que sí, pero por las dudas lo vamos a traer más de este lado. ¿Sí? Lo tengo todo más clarito y lo soluciona bastante bien. Acá. Bueno, acá es un lugar complicadito porque justo pasa por la arruguita que tenemos arriba de los labios y eso remarca un poco, ¿no? Y nos da un poco de forma, es decir. Vamos a un pincel corrector puntual chiquitito. A ver si un clic, con un clic. Ahí. En la parte del labio no. Queda una manchita. Bueno, ahí. El pincel corrector actúa bastante bien, pero así podemos darle un... Bueno, ahí me pasé un poquito. No. Ahí vemos que... Bueno, en ese caso habría que tomar la decisión si un parchecito a ver cómo lo soluciona. Medianamente lo deja bien, iría un pincel corrector chiquito, un clic. Se sigue viendo un tracito en la parte izquierda de la nariz acá que ahí sería un tamponcito de clonar, a ver, un poco más chico que esto, no tan chico, un poquito más chico, ¿no? Hasta ahora quedó una especie rara de... Bueno, quedó bastante limpito el rostro. ¿Sí? Por ahí tiene alguna que cruza por el labio, pero al ser tan chica la foto, no sé si el tampón de clonar lo puede solucionar. Bueno, ahí
Acá se ve un rayoncito. Acá cuesta entender un poquito si es una marquita de lapicera o es del cabello de la chica de brillo. Siempre con el Alt. Bueno, seguimos usando el tampón de clonar. Acá en el medio, justo iría usar una partecita de esta y tapar. Realmente es complicadísimo, más o menos esto es como reescribir la foto porque bueno, ahí vemos que por ahí estas partecitas donde veamos un pocito por así decirlo blanco, taparlo. Y bueno, acá ya nos va quedando más que nada el rostro. Acá no dupliqué capa, así que trabajé sobre la capa actual. Por la duda duplico. Y bueno, vamos a empezar a darle un poco de forma. Vamos con el pincel corrector puntual a ver qué tal se comporta acá adentro. Como vemos, más o menos, no es lo que necesariamente necesitamos. Podríamos probar a ver un pequeño lazo, a ver qué. No, solo no puede. Bueno, a ver. Evidentemente ahí no nos sirve, acá hay que usar un tampón de clonado también. Y acá viene lo complicado. Yo iría a usar un tampón, seguir con tampón de clonar. Agrandar un poco. Ir armando esta línea del delantal. Sería un delantal lo que tiene. Para los sectores de adentro recomendar el tampón de clonar. Sí, con mucha paciencia, mucha paciencia. Siempre no repitiendo un mismo sector. Sí. Por ejemplo acá podríamos, esto está sobre el delantal, pero no sé si ahí sí.
acá elegir de esa forma, me mando la ruedita. Tenemos que lograr interpretar la imagen. Vamos a menos darle un ahí por ahí con un pincel corrector puntual chiquito sobre la línea esta. Ahí nos deja un poquito más limpio. Acá este pedacito blanco. Ahora podríamos usar un parche para esta parte de acá. ¿Qué pasó? No entendí la secuencia de lo que toca. Vamos a volver. Hay algo que se eligió mal. Vamos a volver acá a campo anterior. No, habíamos dicho la herramienta herramienta con detención de contenido, herramienta parche. Y elegiríamos un sectorcito ahí. Muy bien, volvería a un pincel corrector puntual. Veo que mancha un poquito, entonces hago unos pasos para atrás y vamos a probar con herramientas con detención de movimiento, que era algo así. Interesante. Vuelvo al pincel corrector puntual con apenas unos clics. Voy a ir probando. Vamos a dar una vista parcial de cómo está quedando la foto. Tenemos bastante trabajo, ¿sí? Bastante trabajo. Recordar que siendo archivo guardar como Photoshop PCB, podemos retomar nuestro trabajo en cualquier momento, ¿sí? Guardando y ok. Entonces de esta forma seguiríamos con lo que es la fotografía.